Buenas noches, mi nombre es Julián Camilo Forero Bolaños. Soy estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Minuto de Dios. A continuación voy a presentar mi video correspondiente a la actividad 2 de Desarrollo Social Contemporáneo, en el que voy a hacer un análisis del libro Des y Desarrollo como visiones hegemónicas y alternativas. A continuación presentaré mi video en el cual narraré mi resumen y el análisis personal de este libro. A través de los años, palabras como civilización, barbarie, subdesarrollo, modernidad y demás, además de haber representado dominio entre las naciones, crean lo que dicen, son lenguaje en acción, tienen historia. El desarrollo, tristemente, es una comparación discriminatoria en las que aquellas sociedades que a través del tiempo han usado el dominio para reprimir a otros pueblos, se autodelegan un estatus superior que en el transcurso de la historia han conseguido estableciendo poder, territorio y la explotación de los recursos de aquellos países pobres o periféricos. Ejemplos de lo mismo son palabras o términos como civilizados, bárbaros, modernos, tradicionales, desarrollados, subdesarrollados. La realidad es que un país o civilización se juzga en el ámbito del desarrollo por su poder para reprimir sus políticas y su economía, y pues la producción que se vuelve necesidad para aquellos países pobres o subdesarrollados. Pero esto no es algo nuevo, es algo que siempre ha existido. Países periféricos exportan materias primas baratas a grandes países y ellos los obligan a comprar productos avanzados, por así decirlo, que suplen las necesidades básicas de aquellos países periféricos. Un ejemplo claro en nuestra época es el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos. Estas élites industrializadas no son más que civilizaciones que a través de la historia pretendieron distinguirse de las demás. En América en el siglo XIX encontramos un claro ejemplo de ello. Los mestizos, negros y los indios fueron razas inferiores, dominadas, en algunos casos expropiadas y en otros educadas para conducirlos hacia el desarrollo, que nos convirtió por medio de guerras y el uso de la fuerza hacia el pueblo reprimido en un pueblo moldeado al antojo de aquellos países que políticamente y religiosamente instalaron e inyectaron sus costumbres. Cada ser humano es un claro ejemplo de que somos lo que la sociedad nos condiciona. Y en América Latina no es un secreto que fuimos o en un porcentaje alto seguimos siendo lo que nos inyectaron estas potencias. Perdimos nuestras costumbres, tradiciones y creencias. Un ejemplo más es que al terminar la Primera Guerra Mundial se firma el Tratado de Versalles, que no es más que un tratado que nos indica el triunfo del imperialismo sobre los pueblos atrasados o mal llamados para la época pueblos salvajes, en los que las grandes potencias imperialistas se repartieron territorios coloniales supuestamente para conducirlos al desarrollo, hasta que éstos se pudiesen gobernar por sí solos. Otro punto clave es el que tiene que ver con la división internacional del trabajo, que ha permitido la expansión del capitalismo y lo único que ha hecho es aumentar la brecha entre países ricos y pobres. Pero los índices no mienten, los índices de la salud, de mortalidad, de educación superior, poder militar, empleo y demás, nos hace dar cuenta que hoy en día seguimos produciendo los países latinoamericanos recursos para el desarrollo de las grandes potencias, vendiendo nuestro patrimonio y asumiendo deudas externas con países ricos que nos prestan a intereses que casi ni siquiera podemos pagar. El Canal de Panamá, empresas públicas, territorio y demás son ejemplos de lo mismo. En pocas palabras, la Latinoamérica pobre hace potente al rico desarrollo de la América Norte. El círculo de la escasez, en el que todo se compra y todo se vende, ha encontrado un libre comercio en el cual
ha entrado para dominar el mundo. En este momento nos devolveremos un poco en la historia a la época de la conquista y la colonia, cuando los conquistadores se acompañaron de la espada y la cruz para someter a los pueblos indígenas. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. El poder de las multinacionales capitalistas acuden a la religión y a la violencia para consolidar su hegemonía mundial. Un ejemplo claro es el petróleo, en el lejano oriente, exactamente en Siria. Otro momento histórico en donde ocurre una consagración política del desarrollo es en el ascenso nazifascista que rompió el equilibrio del Tratado de Versalles. Nace la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y la Unión Soviética se levantan como potencias económicas e industriales sobre los demás países. El desarrollo para la época fue basado en el modelo keynesiano, basado en un sistema político de la democracia liberal. En lo que tiene que ver como desarrollo como creencia, Ries nos explica cuatro pilares del desarrollo. El primero es el desarrollo natural, que es un crecimiento continuo natural de las civilizaciones. El segundo es el desarrollo por continuidad y homogeneidad, en el que todos los países se avientan al desarrollo y se condicionan a crecer. El tercero es un desarrollo de carácter temporal y acumulativo, en el que los países están en un proceso transitorio camino a ser países desarrollados. Y el cuarto es un desarrollo como fenómeno irreversible, en el que hay fracasos económicos, sociales y ambientales que se enfrentan los países periféricos. ¿Qué pasa? Estos fenómenos los neutraliza y los enfoca a buscar un bienestar solo por medio del crecimiento económico. En conclusión, podemos darnos cuenta que a través de los años siempre han existido países o potencias que han dominado aquellos países periféricos. Un ejemplo claro es nuestro país. ¿Cómo entender que un país estratégicamente y geográficamente bien ubicado, con recursos naturales por montones, todos los climas, fauna, flora, inmensidad de ríos, riquezas, gente trabajadora y talentosa con ánimo de avanzar, siga siendo hoy en día un país subdesarrollado, hundido por la desigualdad económica y social? La verdad no se logra entender. Es cierto que anteriormente fuimos dominados por grandes potencias, las cuales nos inculcaron y nos inyectaron sus creencias, sus costumbres, su religión, olvidando las nuestras. Pero tenemos que dejar a un lado y dejar de creer en lo que viene de afuera y empezar a creer en nuestra gente, empezar a creer en nuestro país y empezar a crecer como nación.